Bienvenidos y bienvenidas a su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad, donde cada domingo compartimos con ustedes temas de actualidad, temas de información creciente, temas humanos, temas cristianos, temas que tienen que ver con la vida misma. Hoy estaremos mirando el tema la fe y la enfermería. La fe y el servicio de las enfermeras. Y recordar que siempre comenzamos desde esa experiencia de Dios, desde esta oración. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, para que todo lo que en este día compartamos nos ayude a crecer y también contribuya en el bien de todos aquellos y todas aquellas que participan con nosotros de esta programación. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hemos dicho, hoy estaremos viendo el tema de la fe y la enfermería, y hemos traído un equipo de enfermeras, dos enfermeras prominentes de nuestra provincia, a quienes presentamos en este momento. Blanca Quintero, enfermera que labora en la Caja de Seguro Social en el Hospital Regional Rafael Hernández. Gracias, reverendo Rory, por esta oportunidad de participar en este hermoso momento, en este escenario sobre de la oscuridad a la luz. Buenos días, Coralia Villarreal, enfermera coordinadora en un programa regional de salud integral de la mujer en el Ministerio de Salud. Es un gusto estar aquí y poder compartir este momento. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hablar de la enfermería o de las enfermeras es hablar de una profesión que data de la vida misma. En la historia se puede decir que está desde que el hombre es hombre, porque desde la humanidad primitiva hubo personas, mujeres, que se dedicaron al cuidado de la salud, al cuidado de los enfermos, en múltiples facetas, en curaciones, en el parto. Las matronas de la antigüedad más antigua, todas ejercían, e incluso algunos hombres también, ese ejercicio de enfermería, de cuidar a enfermos, dedicar la vida a los enfermos. En el mundo del cristianismo también hay toda una historia de la enfermería, porque en el mundo cristiano era muy común aprender desde el judaísmo el tema de la hospitalidad. Dentro de ese tema de la hospitalidad es acoger al que viene transeúnte, al que tenía hambre, la hospitalidad. De ahí viene el tema hospital, de la hospitalidad. Y en el mundo cristiano, la iglesia al principio designaba los ministerios, designaba incluso en el pueblo a quiénes y a qué se iban a dedicar. Había tal poder entonces en los primeros, sobre todo en la primera parte de la Edad Media. Y ya desde entonces la iglesia comenzó a tener lugares para acoger a los enfermos, a los heridos de guerra. Y en estos lugares eran las religiosas las que cuidaban a estos enfermos o heridos y prestaban una cierta forma y luego más profesionalmente de enfermería. Tanto así que en el avance del tiempo, todavía el siglo pasado, a inicio del siglo pasado, muchos de los hospitales eran regentados por religiosas, con su velo, con de pronto la cofia, como se le llamaba. Y por eso, en la medida que fue saliendo, las religiosas fueron saliendo, se fue quedando la cofia. La cofia de las religiosas es un reducto del velo de las religiosas. La cofia de las enfermeras es un reducto del velo de las religiosas. Entonces ahí está ese signo que viene de esa entrega desde la fe al bien de la humanidad. Y hablando de enfermería y fe, tiene mucho que ver. ¿Por qué razón? Porque recordemos que la fe nuestra cristiana es y está basada en reconocer a Cristo en el que sufre.
en el que está enfermo, en el que está herido, en el abandonado, en el excluido. Y la enfermería o la profesión de enfermería está en la misma línea. Desde el punto de vista humano, antropológico, es el cuidado de un ser, el cuidado de una persona. Y en el cuidado de un ser, de una persona, se está ejerciendo ya la fe. Porque la fe no es una teoría intelectual. En realidad la fe es una forma de vida. Y si la forma de vida de los enfermeros y enfermeras es una vida entregada, implícitamente están viviendo la fe. La fe verdadera, la fe que es vida que se dona a los demás, a los sufridos, a los necesitados, a los enfermos. Yo suelo decir que las enfermeras, ahora también enfermeros, son ángeles blancos de Dios. Porque su camino es ser custodios de los que más sufren, de los que la vida se le escapa, de los que la vida se le va, o de aquellos que están sin esperanza, sin sentido, porque la enfermería se ha diversificado tanto desde los partos, todo lo natal, pasando por la niñez, la juventud, la ancianidad, incluso el problema de la mente, el problema demencial, los problemas de psicológicos, ahí están las enfermeras. Por tanto, la enfermería abarca una gama impresionante porque abarca toda la vida humana. En todos los aspectos encontramos las enfermeras, desde lo más general hasta lo más específico. Entonces, el camino de la enfermería hoy es un camino maravilloso. No obstante, desde el principio es un camino difícil. Es un camino de estudio concienzudo, de trabajo, de esfuerzo y de un trabajo que se realiza muchas veces sin mirar el tiempo. A tiempo y a destiempo, porque se requiere que sea así, porque el enfermo no espera, la enfermedad no espera. Hay que atacar, hay que ayudar, hay que servir en momentos puntuales de la historia. Entonces la enfermería sigue siendo y es un don para nuestra vida humana y cristiana. Pero ¿qué ha sucedido con la enfermería? O sea, definitivamente que ser enfermera o enfermera o enfermero es cuestión de vocación. Requiere que haya una vocación, un llamado, un deseo interior. Con el tiempo, al igual que muchas profesiones, mucha gente ya no sigue la profesión por vocación, sino por ganancia. Y esto acarrea un problema. ¿Por qué? Porque cuando se sigue una profesión por ganancia, ya no se mira desde el corazón, ya no se mira a las personas como personas. Paulatinamente las personas pasan a ser un número, una camilla, una habitación. Entonces, hoy por hoy tenemos que como depurar un poco el sentido erróneo que hay en mucho de la enfermería hoy. Ya lo veremos más adelante. ¿Y cómo se lograría eso? Concienciando para las que van a entrar, las que estén ejerciendo, lo hagan desde el corazón, con un verdadero deseo de parresía, de querer dar la vida por los demás. Entonces, con esta introducción, así un poco abarcadora, pero a la vez muy simple, queremos realizar este programa. Y lo primero que queremos mirar es cómo ustedes conciben el papel de la enfermera en la sociedad de hoy, en la situación actual. ¿Cómo ustedes ven a la enfermera? ¿Qué papel tiene? ¿Cómo se ve el papel que tiene? ¿Se valora? ¿No se valora? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué está sucediendo hoy con el mundo de la enfermería? Cualquiera de las dos. Muchas gracias, padre. Es cierto que la enfermería nace desde los inicios de la humanidad y que comienza con esa población débil, con que siempre en las familias ha existido una población que necesita de cuidados, que es más sensible,
que necesita protección, necesita un cuidado de la salud. Ha ido evolucionando el cuidado de la enfermería a través de los tiempos, desde las diferentes dimensiones sociales, dimensiones políticas, dimensiones físicas, pero es tan importante resaltar ese cuidado de la enfermería a nuestros pacientes, a las sociedades en que estamos, desde una dimensión espiritual, socioemocional, porque es allí donde desde el corazón el personal de enfermería debe servir y cuidar, porque es un don de servicio la enfermería, es vivir para servir y servir hasta darnos y entregarnos a esa sociedad enferma, a esa población, a esa familia y a esa comunidad, porque la enfermera tiene el compromiso de promover salud, de prevenir la enfermedad, de rehabilitar tanto al ser humano como persona, a la familia y a la comunidad. Y en nuestra sociedad debemos volcarnos a ese servicio desde la fe, desde esa creencia en el cual pertenecemos y venimos de un Dios que es todo en nosotros, como enfermeras, como personal de salud, como personas, y cuidar a esa persona enferma con la presencia, con la mirada de amor, con el estar presente, con el calmar sus dolores desde esa parte espiritual, respetando su credo, respetando su creencia, respetando sus inquietudes y valores. Es por eso que cada día más la enfermería debe transformarse hacia la parte humana, hacia la persona, centrada en la persona y volcada hacia ese servicio desde lo alto, desde nuestro Dios, desde la parte espiritual. Muy bien, a ver qué tiene que decir. Sí, gracias. Sí, la enfermería, pues, Ana, usted lo dijo muy bien, desde que la humanidad existe. Es un arte, yo me atrevo a decir que es un arte diferente al arte del escultor, del pintor, del arquitecto, porque ellos pintan, ¿verdad?, en una superficie fría. Nosotros curamos y cuidamos el cuerpo humano, que es el templo de Dios. Entonces, por ende, tenemos una estrecha relación con el cristianismo, porque lo debemos de hacer con ese amor que viene de Dios, porque tenemos que hacerlo con humanismo, el cuidado que tenemos que brindar, ir a dar esa voz de aliento cuando nos acercamos a esa persona que tiene necesidad, y no solamente una necesidad de salud, sino muchas otras necesidades. Entonces, también, como usted muy bien lo explicó, la enfermera existe y está presente desde el momento del nacimiento, y le damos continuidad a esa vida, a ese crecer del ser humano hasta llegar al envejecimiento, donde, ¿verdad?, nos encontramos con muchas situaciones, y como sabemos, nuestra sociedad, ¿verdad?, está muy llena de muchos problemas, de muchas enfermedades, de muchas tristezas, de mucha desesperanza, y es nuestro actuar con nuestras acciones siempre enfocadas con ese amor que Dios nos da, de servirle a esa persona de tal manera de que ellos puedan, ¿verdad?, sentir esa voz amiga, sentir, ¿verdad?, esa mano que llegue a donde ellos y le dé ese poco de alegría y les ayude, porque muchas veces nosotros tenemos personas, yo que atendemos en la atención pública, de salud pública, a diferencia de los hospitales, tenemos personas sanas que van a los centros de salud con otras necesidades que no son de salud. Sin embargo, no sabemos tratarlos. Tenemos que tener mucha humanidad, mucha empatía y sobre todo escuchar, aprender a escuchar. Con una comunicación sencilla, nosotros a veces llegamos a darle a esa persona muchas alegrías
y mejorar esos momentos de tristeza, mejorar esos momentos de desesperanza y conducirlos a que Dios existe y que Dios es todo amor. Desde ese punto de vista, miren que han mostrado ambas, desde la sociopsicología, que es un término más reciente, tenemos que entender que hay una situación difícil para la enfermera y el enfermero, puesto que el enfermo, desde esa sociopsicología, tiene una experiencia desde otra realidad. Es decir, la persona sana tiene una forma de ser y de vivir, pero cuando la persona se enferma, experimenta otra forma que no estaba acostumbrada, por lo cual desde su psicología se hace mucho más sensible. Lo que para nosotros en el común no nos lo vemos como algo fuerte, para ellos se vuelve muy fuerte. Para lo que nosotros hablamos de un corregir, un llamar la atención, para el enfermo se vuelve un regaño. Entonces, en este aspecto es interesante porque muchas personas se quejan de las enfermeras porque son regañonas, porque no hablan bien, no tratan bien. Sin embargo, no se ha medido, no se ha visto que el problema está más allá. Puede ser cierto que a veces alguna enfermera, por distintas situaciones de presión, etcétera, presión emocional, presión del estrés, de pronto se le salga un poco de mal carácter, pero la mayoría de las veces se debe a esa situación sensible del que está enfermo, y que muchas que ustedes han mencionado, bueno, y la importancia de estar con el enfermo, de estar cercano al que sufre, cercana. La otra parte es precisamente cómo las enfermeras en distintos tiempos cronológicos, turnos de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, deben ejercer su trabajo, y cómo estos turnos que responden a una necesidad pueden influir en sus vidas matrimoniales, de esposas, de madres, cómo eso influye, y cómo a veces el pueblo en general no se pone a pensar en eso. ¿Cuánto tiene que trabajar una enfermera? Pero no solo con el enfermo, sino con las propias situaciones que se desarrollan por la propia vocación. Problemas familiares, problemas relacionales, precisamente porque debo estar de 7 a 11 o de 11 a 6 de la mañana, debo estar. Entonces, ¿cómo ustedes enfrentan esto? ¿Cómo han visto ustedes, por ejemplo, su familia? ¿Cómo las familias, los cercanos, han visto su profesión, la entienden? O en general la población, ¿cómo entiende esa profesión tan admirable de la enfermería? En ese sentido, es importante reconocer desde la parte socioemocional que los pacientes, el enfermo, cuando pierde la salud, lo pierde todo, desde el punto de vista físico, social, emocional, afectándole a él en su autoestima. Se siente relegado, se siente minusválido, no puede levantarse para ir al baño si tiene un cuidado estricto del reposo, no puede comer por sí solo si tiene aparatos, si tiene venoclisis, y es importante aquí ese cuidado, que se habla de un cuidado invisible. Es tan importante saber quién cuida lo invisible. Lo invisible, que es dolor en el alma. Me pica por aquí, no me puedo rascar. Ese cuidado de lo invisible lo cuida y lo hace el Señor Jesús. Y ese es ese cuidado al cual enfermería debe volcarse. A ese cuidado invisible de lo que no podemos físicamente ver más allá de nuestros ojos. Y es lo que el paciente, el enfermo o enferma padece, y que en los diferentes turnos se siente como un número más en esa cama, y que no debe ser.
es un ser humano. Debemos volcarnos a ese ser humano con ese amor de cuidado de lo invisible. Pero hoy nuestros familiares sienten que cuidamos muchas veces de otros y muchas veces dejamos a los nuestros en casa. Pero de verdad que he aprendido a lo largo de la carrera que yo cuido el paciente del hospital y en mi casa lo cuida Jesús. Jesús cuida a mi familia porque yo creo y confío en esa verdad del Señor, en ese camino, verdad y vida de nuestro Dios. Y es lo que nos da la fuerza, nos da la valentía, nos va ayudando a sobrellevar la vida familiar, la vida social y el día a día en el cuidado a los pacientes. Es muy importante recalcar que esa enfermería, cuando se vive desde el corazón, nos da esa oportunidad para servir, cuidar y llamar a nuestros pacientes, a las familias, a las comunidades, así como sirvió y como amó Jesús a los suyos y nos sigue amando. Sí, nosotros, pues, como usted lo explicó, la enfermería es de vocación, debe ser de vocación. Lo dice nuestro himno: oh Señor, te pedimos fortaleza del cuerpo y del espíritu para cumplir con nuestra misión cristiana, nuestra misión de amor y sacrificio. Entonces, nosotros siempre tenemos a Dios en nuestros corazones, por eso, como lo decía la compañera Blanca, nosotros vamos a brindar nuestros cuidados al paciente con mucho amor. Muchas veces, dejando nuestras casas con alguien que también está indispuesto, pero es nuestra vocación y es nuestra responsabilidad asistir al turno, porque allá me esperan estas personas que tienen muchas más necesidades, dejando nuestras casas siempre mano de Dios. Pero los cuidados que brindamos nosotros a nuestros pacientes, y como lo decía Blanca, es cierto, los pacientes con tantas necesidades biopsicoespiritual también exigen más y ven las cosas de otro punto de vista. Para ellos, lo que es una emergencia, de repente yo no lo puedo considerar una emergencia, pero para él, su niño, es una emergencia, aunque tenga 3 días de enfermo, y muchas veces le decimos: ¿por qué lo traíste hoy? Entonces tenemos que poner y tener esa empatía de ver y ponerme en el espacio de él con sus necesidades que son insatisfechas, que de repente son otras necesidades que de repente no me corresponde a mí, pero yo soy enfermera y soy enfermera de vocación. Con el transcurrir del tiempo uno va aprendiendo que verdaderamente fue un llamado de Dios, porque la enfermería da en la gente ese amor que viene solamente de Dios. En ese campo de lo sociopsicológico, socioemocional, ha habido unos grandes avances, sobre todo estudios en Rusia, en Alemania, donde se ha hecho experimentación con baterías de enfermos de la misma enfermedad en distintos lugares. De pronto a uno de los grupos se les mandó enfermeras que los trataran estrictamente desde el punto de vista profesional. Le toman la temperatura o le miran la presión sanguínea, le dan sus medicamentos, lo saludan y ya. Y en la otra aula, las enfermeras, además del cuidado profesional, les trataban con cariño, les hablaban, les daban ánimos, y la respuesta de sanación, la curva de respuesta fue mucho mayor y mucho mejor en aquellos que se tomó en cuenta lo emocional. Entonces, hoy por hoy se está mirando precisamente cómo combinar la medicina y la enfermería, que tiene que ver con cuidados de pronto de medicamentoso, etcétera, con la parte espiritual, emocional. Yo creo que de pronto muchas veces en nuestros países, sobre todo del tercer mundo, como se llama, se desconoce un poco esto. No se trabaja esta área, y por eso lo que decía es que la B342, es que la C185, por ejemplo, son números las personas. Cuando las personas se sienten número, camilla,
tras que tienen ese impacto emocional de la enfermedad, del que ahora no sirvo, del que ahora dependo, de que a veces nadie me viene a ver. Y ahora en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, que es mucho más reducida la capacidad de visita, con más razón. Entonces, en medio de esto, de esta costumbre, porque es muy de costumbre, lo digo porque he visitado muchas veces los hospitales a ver enfermos y uno escucha, uno oye, uno ve. Entonces, ¿cómo de pronto cómo lograr que se dé una revolución? Porque tiene que ser una revolución espiritual humana, donde se retome ese sentido de la persona humana con su dignidad, y que se le pueda decir a esa persona que aun cuando ella se sienta inferior o se sienta excluida, no es así realmente. Tiene la misma dignidad, el mismo valor, el mismo amor. ¿Cómo hacer para que esta revolución se dé? ¿Qué pasos habría que dar para una vez en el Oval Día, hace algunos años, la humanización de los cuidados paliativos? Otro tema de la humanización de la medicina y la enfermería. ¿Cómo humanizar esta vocación que es tan bella, pero a la vez tan difícil, tan sacrificada? ¿Cómo humanizarla más? ¿Cómo hacer que las nuevas generaciones entren a trabajar pensando en personas, el cuidado de las personas? Y yo no dudo que todas las enfermeras y todos los enfermeros tengan buena intención. Yo eso no lo dudo, absoluto. Yo creo que tienen la gran intención de servir, pero pueden perderse de vista, como puede perderlo un médico o un sacerdote también, de que está tratando con personas, no con mi objeto de trabajo, no con mi objeto de desarrollo, sino personas. Entonces, ¿cómo hacer esta revolución humano-espiritual para impactar lo socioemocional en nuestros hospitales, centros de salud, etcétera? ¿Qué piensan? ¿Cómo piensan ustedes hacer eso? Muy importante, y sí se puede hacer. Se puede hacer desde la formación en los estudiantes de enfermería, en las universidades, con modelos de práctica demostrativa con ellos y en práctica con los pacientes, con esa cercanía y con esa medición de trato digno, trato cálido. El estar allí presente son indicadores, y que hoy día se habla de revolucionar el cuidado humanizado a los enfermos. Un cuidado humanizado basado en valores, basado en principios éticos, religiosos, que acercan ese profesional, esa enfermera, ese enfermero al ser humano como persona. Y desde la formación como eje transversal, con modelos de enfermeras y enfermeros, con actitudes, comportamientos y la forma, la empatía, cómo tratar a los pacientes. Y ya se habla a nivel de Europa y de muchos países latinoamericanos, humanizar los cuidados de enfermería, cuidando lo invisible. Y esa revolución se puede hacer desde nuestras comunidades, desde la comunidad de enfermería como estudiantes, enfermería como profesionales y enfermería como docencia, que es la parte fuerte de esa formación y que es la parte que va a sembrar esa semilla que germina y que va a dar frutos en ese cuidado humanizado. Es esa semilla centrada en el ser humano, para cuidar, para estar allí con ese paciente, con esa presencia, cuidando ese ser humano, siempre centrado en sus valores, en sus creencias, y que es una persona y que es un ser, imagen y semejanza
de nuestro Dios. Sí se puede hacer la revolución si todas y todos ponemos de nuestra parte, con nuestras ganas y nuestros deseos, siempre en la voluntad de nuestro Señor Jesús. Qué interesante esta pregunta, porque humanizar es una palabra así como muy grande, pero no difícil. Yo siento que sí podemos hacer la revolución de ir cambiando nuestro ser, nosotros mismos, con nuestras acciones, podemos nosotros cambiar la humanidad. Entonces es importante que reflexionemos que cuando nosotros tenemos en nuestro corazón ese amor de Dios, ese amor puro, y lo transmitimos a los demás en forma pura y verdadera, no falso amor, entonces nosotros logramos, ¿verdad?, que todos vivamos felices, unidos, y que la enfermería siempre está enfocada en atender al ser humano como un ser integral, viéndolo de todo punto de vista. Y que si nosotros cuidamos el cuerpo de esa persona, nosotros lo vamos a mantener a él lo más sano posible. Entonces es importante que nosotros siempre tengamos y invoquemos al Espíritu Santo para que nos guíe. Si bien es cierto, como usted lo decía, hay muchas quejas de las enfermeras, sobre todo en atención primaria. Yo tengo la oportunidad de verlo y se conversa con ellas y se hace, pero sí debemos de reflexionar en cómo es mi actuar, cómo es mi yo interior, cómo soy yo. Porque si yo no tengo acciones positivas en mi corazón, tampoco puedo llevar acciones positivas a nadie. Tengo que revolucionarme yo primero para poder dar de mí lo mejor a esa humanidad necesitada. Excelente. En esta revolución de la enfermería podemos ver un gran abanico de experiencia. Por ejemplo, hay países donde la enfermería y la medicina han apoyado a pie juntos el aborto y la eutanasia. Bueno, Argentina nos contaba que hace ya poco aprobaron pues el tema abierto del aborto. En Costa Rica también quería ya activarlo, y en otros lugares, de cómo la vida que está comenzando indefensa, cómo de pronto una profesión que es en pro de la vida puede convertirse en contra de la vida. Y aquí donde voy a tomar algo que es muy hermoso: el arte de la enfermería, el arte de ser enfermeras y enfermeros. Y hay algo que caracteriza todo arte: la pasión por ese arte y la práctica de ese arte. Una práctica que busca hacerse y realizarse hasta que se haga plena. Es decir, el arte de ser ángeles de Dios, ángeles blancos de Dios, que cuidan la vida, que dan la vida, es lo más propio de una enfermera de cada día. Entonces, desde esta experiencia del arte de ser enfermera, ¿cómo se vive un día de enfermera? Un día, desde que comienza el día hasta la noche, ¿cómo se vive el día de enfermería? Tanto enfermeras como enfermeros, ¿sí? ¿Cómo se vive un día en el ejercicio de la enfermería en ustedes? ¿Cómo lo viven? Desde que comienza la mañana hasta que se acuestan. ¿Qué experiencia es ese día de arte? ¿Cómo lo viven? Muy interesante. Ese arte de esa enfermería se vive desde mi persona, orando, haciendo rosarios. Yo les digo aquí que el rosario y la oración son armas que me llevan a aumentar la fe, estar cerca. Ese día, cada día de la enfermera, pues yo lo vivo bendiciendo a los que están a mi lado e invocando al Espíritu Santo para que guíe mi boca para hablar, mis manos para tocar y administrar la salud y los medicamentos, pero sobre todo mi corazón para dar ese amor en cada tarea, en cada parte que se realiza, desde la gestión del cuidado, desde la gestión del recurso humano, desde la gestión de los pacientes, invocando ese amor para dar amor, porque mi corazón y mis sentimientos, si están llenos del amor de Dios, puedo dar eso a mis pacientes.
Y cada día, cada hora que transcurre, usted está fortalecida en ese Señor Jesús que lo es todo y que nos permite hacer esas horas, ya sean 8, 12 o 16 horas, con ese amor misericordioso. Porque cada día Jesús nos perdona nuestras fallas, pero tiene un amor misericordioso para cada uno de nosotros, y así debemos nosotros cuidar y servir a nuestros enfermos. A ver, Coralia, ¿cómo es un día tuyo? Mi día como enfermera. Sí, mire, mi día como enfermera es siempre alegre, feliz, porque siento que estoy 100% realizada y que he cumplido con el llamado que Dios me hizo, que es de vocación. De verdad que cuando uno estudia enfermería siempre lo tiene que hacer con vocación. Yo siempre le doy gracias a Dios porque Él me ha dado esta oportunidad, este arte, como lo expresa usted, Padre, este arte de poder servir y de poder brindar con amor, con caridad, con misericordia los cuidados a estas personas necesitadas, a esas personas tristes, a esas personas que tienen muchas necesidades. Entonces es una satisfacción muy grande. Yo creo que yo estoy feliz, he cumplido, me siento una enfermera bendecida, porque siempre le pido a Dios que me dé esa sabiduría, ese discernimiento para yo poder cuidar con amor, pero con ese amor que viene de Dios. Ahora bien, fíjense, en medio de esa alegría, que efectivamente hoy lo decíamos en la misa, que la alegría que dure y que perdure, que no se acabe en la alegría en el Señor, la alegría en Dios. Porque en medio también de esa alegría en Dios, a nivel humano, cuando trabajan 6 horas o 12 horas o 16 horas, incluso hasta 24 horas muchas veces, viene un desgaste, un cansancio físico y a veces un cansancio emocional, porque cuando estoy escuchando tanta gente quejarse, lloran, les duele, sufren, esto también puede causar un impacto emocional que requiere que el tanque emocional se tiene que sangrar, se tiene que dejar ir para poder de pronto estar en el equilibrio. Entonces, yo creo, a mi modo de ver, las enfermeras, los enfermeros requieren tener una forma de sacar eso que tienen guardado en el tanque. Y por la espiritualidad, por la religión, por la psicología, no sé cómo cada uno lo hace, pero vaciar la carga emocional. ¿Cómo una enfermera vacía la carga emocional? ¿Cómo lo puede hacer positivamente de tal manera que vaciando esa carga emocional se reactive, se cargue las pilas y el tanque quede listo de nuevo para recibir lo que ha hecho por vocación? ¿Cómo ustedes hacen para que ese tanque emocional pueda vaciarse justamente cuando debe hacerse? ¿O cómo evitar, ese otro camino, que me influya, me afecte a nivel ya personal y entonces familiar, emocional, el ambiente con el que yo me relaciono? ¿Cómo hacen ustedes? Es interesante saber cómo esa carga emocional del día a día en la enfermería puede afectar a la enfermera, al enfermero, al personal de salud. Pero es importante desde el punto de vista cómo hacemos esa recreación, esa salud mental, ese hobby que podemos nosotros dedicar luego de salir del trabajo o disfrutar con la familia, darle tiempo a los nietos, al esposo, a los hijos, a la parte social y participar en las actividades. Y es importante, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En el día a día con el alimento espiritual. En mi caso, participar los domingos en la misa, ir a retiros. El retiro me da las fuerzas, me carga las baterías. Ir en mi comunidad a hacer evandoraciones al Señor en alabanza, eso me llena, me hace plena, me libera el tanque y las cargas físicas, cargas complejas que vivimos en el día a día.
pero esas cargas son más livianas si estamos con el Señor, si estamos mirando siempre hacia lo alto. Así que así nos liberamos. Desde el punto de vista cristiano espiritual, es lo más importante en mi vida, más que lo físico, para liberar ese tanque emocional. Sí, mire, es súper importante que nosotros tenemos que mantener un equilibrio. Ese equilibrio de ver mi trabajo, mi familia, y somos seres humanos con tantas necesidades también, ¿verdad?, que tenemos que satisfacer, pero que tenemos que organizarnos. Por ejemplo, cuando tenemos una semana de turnos rotativos, yo tengo que hacer un equilibrio en qué momento yo pudiese estar y pudiese salir a un momento de relax, a un momento de paseo en familia. Pero si bien es cierto, como dice la compañera Blanca, tenemos que tener siempre presente que si no tenemos a Dios en nuestro corazón, y si no invocamos ese Espíritu Santo que nos dé siempre la guía para nosotros poder vivir en felicidad, entonces todo va a ser, ¿verdad?, difícil. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, será más fácil, todo vendrá diferente, estaremos felices, no estaremos frustradas, porque es serio, una enfermera frustrada es una cosa fuera de orden, eso no debiera ser. Así que hay que pedirle a Dios que siempre nos mantenga llenas de ese Espíritu Santo y llenas de alegría. Y en ese ambiente de trabajo, imagínense, antes era un poco más llevadero. ¿En qué sentido? En que todas las enfermeras prácticamente eran de la misma religión. Ahora encontramos enfermeras y enfermeros de distintas religiones, distintas creencias. ¿Y cómo manejar entonces las relaciones con estas personas que son hermanas, hermanos, y que el hecho de creer de manera distinta ni las hace menos ni las hace más? Simplemente seguimos siendo hermanos. Entonces es un momento, un tiempo en que muchas veces puede uno encontrar los roces por el tema religioso. Yo recuerdo que en un lugar me tocó ver eso, el roce religioso entre personal, y la recomendación era: ¿por qué rozar? ¿Por qué pelearnos si creemos en un mismo Dios? Si seguimos un mismo Señor y si creemos en el único Salvador, que es Jesucristo. Por lo tanto, por encima de los mapas que tenemos para llegar al fondo, ¿para qué pelearnos por mapas? Lo importante es ir al fondo, donde todos somos parte de Cristo, parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo del Señor. Desde este punto de vista, desde la unidad, la sinodalidad de la enfermería, como ir en un mismo camino con el Señor y en el Señor y hacia el Señor, precisamente donde Él dijo que estaba. Usted tiene un privilegio, nosotros tenemos que buscarlos para poder vivir esto. Estuve enfermo y fuiste a verme. Uno tiene que ir a buscarlo. A ustedes los tienen todos los días en sus manos. Estuve enfermo y fuiste a verme. Estuve con ustedes y aquí estoy con ustedes. El Jesús real está en esos enfermos que se nos presenta. Ahora bien, esta es la parte de la enfermería curativa. Hay todo un proceso a desarrollar en la enfermería preventiva. En esta enfermería preventiva, que cada vez se está desarrollando más, tenemos que tomar en cuenta cómo hacer, porque en la enfermería curativa, si bien es cierto, hay que tomar en cuenta la acción del enfermo, su cooperación, su ayuda. Yo recuerdo que una vez, cuando yo tenía como 6 años, 7 años, andaba corriendo en chancletas rock and roll y me tropecé con un riel del ferrocarril y me llevé la mitad de la uña. Y me llevaron al médico, a Dolega, y había una enfermera que vive por aquí abajo, por el Ibu, ya está mayor, y yo la pateé, lloré, porque me levantaron la otra parte de la uña, tengo que sacarme la otra. Me limpié las lágrimas con ella, la dejé sucia. Entonces, a veces también, cuando tú no cooperas por distintos motivos, la enfermera lo sufre. ¿Ve? Entonces, el enfermo tiene que cooperar con la enfermera o el enfermero. Pero cuando hablamos de enfermería preventiva, se requiere mucha más cooperación de la población. ¿Por qué? Porque para la enfermería preventiva, la misma población tiene que asumir también un rol de enfermería. O sea, de cuidarse a sí mismo preventivamente. Como en nuestra sociedad de aquí de David, de Chiriquí, de los poblados, cómo llevar a la población a una vida de salud preventiva.
¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué ámbitos mayores tendremos que trabajar para una salud preventiva? Si el ámbito psicológico, emocional, socioemocional, sociocultural, la situación de alimentación, agua, etcétera. ¿En qué ámbitos hay que trabajar, así como a grandes rasgos, para que se dé una enfermería preventiva, una salud preventiva? Sí, interesante, porque mire que es la parte de la salud preventiva, y lo hacemos nosotros en la salud comunitaria, llegando a la población y haciendo diagnósticos de salud de tal manera de que podamos identificar cuáles son las necesidades prioritarias. Pero no soy yo, es la misma población que me lo va a decir, ve, aquí tenemos necesidades de que aquí está la gente demasiado obesa, tenemos necesidades que nos den educación sobre una buena alimentación, que tenemos mucha violencia, que necesitamos que, bueno, nos vengan a inducir sobre qué podemos hacer para incluir a los jóvenes en que hagan cosas que sean saludables. Entonces nosotros fomentamos mucho los estilos de vida saludables a través de muchas cosas, desde la parte espiritual hasta la parte emocional y la parte física. Entonces la parte de salud preventiva es lo que nosotros queremos, que la gente no esté enferma, porque muchas de las enfermedades son netamente prevenibles. Mire que nosotros ahora en pandemia, la enfermera siempre ha estado físicamente presente en todas las comunidades, en todos los centros de salud, en todas las comunidades, viendo las necesidades de esa gente. Para nosotros la pandemia no nos ha afectado esto de que yo tengo que estar encerrado. Nosotros tenemos que ir hacia la gente a tratar de prevenir que esa persona se complique. Telemática, enfermería por vía digital, por Zoom. No, física. Nosotros no podemos dar telemática una vacuna, por ejemplo. Tengo que irle a aplicar la vacuna al paciente y tengo que tocar al paciente, por supuesto, guardando todas mis medidas de bioseguridad. Entonces, es importante que nosotros trabajemos en esta parte preventiva, hablándole a la gente sobre todas las cosas que existen para nosotros cuidar nuestra salud. Entonces, ese es el objetivo del Ministerio de Salud, donde yo laboro. Bueno, con la hermana Blanca, hemos tocado el tema que iba a ser el último, efectivamente, el tema de la pandemia. Hay tanta información y tanta desinformación acerca de la pandemia. Por ejemplo, el tema del coronavirus no es un tema de actualidad nada más. Los coronavirus se conocen desde los años 50. Todos los tipos de resfriados son coronavirus. El H1N1, la gripe aviar, el SARS-1 y ahora el SARS-2, y todas las variantes que hay son de la misma familia del coronavirus. Una de las preocupaciones de la población es que, por ejemplo, ahora con el tema de las vacunas, que tiene mucho miedo a causa de las vacunas, de todo lo que se dice, todo lo demás, porque sostienen que la vacuna se ha realizado, se ha hecho en laboratorio muy tempranamente, ahora prontito se realizó, y eso ha sido muy rápido, cuando no se conoce que ha habido todo un recorrido de estudio de coronavirus, de cómo enfrentarlos hasta llegar a ya hay todo un camino recorrido respecto al tipo de vacuna, al tipo, en este caso, que había una evolución, que es de meterle el RNA, la cadena RNA. Entonces, en este momento de coronavirus, de que están la diferencia de este último, de esta cepa SARS-2, es su mutabilidad. Estamos mutando continuamente, a diferencia de otras que son estacionales, cada año en estación mutan. Esta muta más rápido todavía, pero aún sigue siendo un coronavirus, o sea, un virus de afección respiratoria, básicamente. Puede incluir otros órganos, efectivamente, corazón, cerebro, hígado, etcétera, y riñones, pero sigue siendo de afección respiratoria, principalmente, ¿no? Influye como un resfriado, una especie de resfriado. Entonces, en este aspecto del coronavirus, ¿qué recomendación dan ustedes sobre, como enfermeras que han estado tocando la situación, qué recomendación dan ustedes a la población sobre el tema de la pandemia? ¿Qué es lo primero que debe hacerse? ¿Dónde está el primer pilar para poder salir de esta experiencia pandemial? Es muy interesante saber lo de esta pandemia que nos ha puesto de cabeza a todo el mundo, ¿verdad? Y que lo desconocíamos, los más estudiosos, los más científicos,
los países desarrollados como los subdesarrollados. Pero para la prevención y el cuidado de esta enfermedad, de esta pandemia, pues enfermería tiene que volcarse hacia educando en salud y conociendo más de esta pandemia, de esta enfermedad. Pero hacer un autocuidado desde los hogares. Ese autocuidado enmarcado en el lavado de manos, que es básico, que es la piedra angular para evitar esta enfermedad y muchas enfermedades infectocontagiosas más, y que lo tenemos al alcance en nuestras casas con el uso de detergente, jabón, agua y con el gel alcoholado o con el alcohol en el lavado de manos. Mantener el distanciamiento de las agrupaciones, de los bullicios, pero ustedes ven cómo en nuestra población como que no hay reflexión sobre lo que nos ha sucedido a todos los pueblos y la gente se ve abocada en los lugares, discotecas, en los lugares públicos, en los supermercados, en donde hay carreras de autos, en donde haya cualquier agrupación, la gente no se cuida. Y tenemos que ser conscientes de que yo tengo la oportunidad, cada uno de nosotros, de parar el contagio con ese autocuidado, en familia y en comunidad. Y es allí donde podemos hacerle frente a esta enfermedad terrible o a otro tipo de enfermedad. Con mi cuidado, con mi lavado de manos, con mi distanciamiento, con el uso de la mascarilla, que ya en otros países no se usa. Y qué bueno que en nuestro país es de uso obligatorio, porque con ella se previene y usted está libre de muchos riesgos si hace los pasos de bioseguridad, el cual el Ministerio de Salud lo tiene bien especificado aquí en Panamá, igual que en la Caja de Seguro Social. Muy bien, mira, algo importante es que se ha comprobado ya que la afección de las diferentes cepas del virus suele afectar mucho más a la gente que está con miedo, a la gente que está muy triste, a la gente que está deprimida, a la gente que guarda rencores. Se está comprobando el nivel vibracional, porque cada ser tiene un nivel de vibración como materia y como energía. Entonces se ha comprobado desde el punto de vista de la física cuántica, que como se llama, y de la neurociencia, se ha comprobado que los estados de la mente, del corazón, como se puede decir, influyen mucho, no solo en el coronavirus, en cualquier otra enfermedad. Entonces, una población aterrada es una población que va a sufrir más. Entonces, yo creo que de pronto un pilar fundamental en la población es lograr superar el miedo y empezar a confiar en Dios. Poner todo en manos de Dios, confiar absolutamente en Él, pero también hacer todo lo que tenemos que hacer nosotros, como decía San Agustín, hacer todo como si todo dependiera de Él, pero hacerlo todo como si todo dependiera de nosotros también. Entonces, o sea, esto es fundamental. Yo creo que es importantísimo lo que ha dicho, que hay que cuidarse, el autocuidado, la bioseguridad, la autobioseguridad es sumamente importante en este tiempo. A ver, unas palabras ya finales. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué le dirían ustedes dos a nuestra población acerca del miedo, acerca de pronto el terror que se ha ido generalizando? ¿Cómo hacer? En el caso por un personal mío, cuando a mí me dictaminaron que tenía COVID, yo me hice el examen y yo lo asumí con una tranquilidad. Bueno, tengo como si fuera un resfriado, tranquilo, oré, le dije, Señor, esta vida es tuya, así que se haga en mí como tú quieres. Y me di cuenta de la importancia de estar tranquilo. Yo le decía a algunas personas, esos 15 días fueron como unas vacacioncitas.
porque lo asumí con mucha paz. Yo creo que a la medida que uno también se asusta mucho, porque he conocido personas que me han dicho que se asustaron tanto que perdieron la respiración, y tras que estaban con problemas respiratorios reales, lo emocional se multiplicaba entonces. De cómo nosotros lograr esto en la población, reducir el miedo. Sí, es sumamente importante. Mire, las vacunas han existido siempre, en toda la vida, desde que nacemos. No aplican vacunas. Estas han sido las vacunas más cuestionadas, pero yo pienso que es porque le hemos hecho caso mucho a las redes. Hay personas malintencionadas que confunden y que lastimosamente todos nos dejamos guiar por ahí, y menos si tenemos ese miedo, ese temor, porque si ha pasado, mire, en nuestra profesión, también enfermeras con miedo, todas se cubrían, todo, se contaminaron con el COVID. Entonces uno siempre tiene que tener esa fe, esa esperanza de que Dios siempre nos protege. Y así como usted lo dice, la vida es de Él y nosotros tenemos que confiar en Él. Es sumamente importante que nosotros, ¿verdad?, practiquemos esos hábitos de cuidado que han sido siempre. El lavado de manos no es ahora con el COVID, el lavado de manos nos enseñan desde que vamos a pre-kinder, a kinder, desde que nacemos. Entonces es importante que nosotros perdamos ese miedo, que fomentemos más nuestros hábitos de cuidados en familia, que evitemos estar en congestionamiento y que sigamos, ¿verdad?, todas las recomendaciones y que siempre confiemos en ese poder de Dios. Muy bien. Bueno, desde mi punto de vista, yo le digo hoy al pueblo chiricano, al pueblo panameño, de que no tengan miedo al virus. El virus está allí y vino para quedarse. Pero si tenemos miedos, el miedo nos esclaviza. El miedo nos hace temblar, el miedo, la depresión, altera el sistema inmunológico y es allí, Padre, cómo nos sentimos con ese terror, con ese miedo, no nos alimentamos bien, no nos recreamos, no hacemos ejercicio y el sistema inmunológico se altera, se deprime la mente, el corazón y los sentidos. Y es así como el virus ataca a ese ser que está indefenso, no está bien alimentado por el miedo. Pero hoy podemos ver que el buscar de Dios, el ir hacia ese ser supremo que nos alimenta, que nos da la fuerza y que nos hace ser libres y que nos hace estar alegres y plenos, nos quita todo miedo que tengamos al virus y a otras superbacterias que se pueden desarrollar y que de hecho se habla, la ciencia, que en el 2030 habrá una superbacteria más terrible. Hay tantas cosas que se hablan desde el punto de vista científico, pero para Dios no hay imposibles. Yo les digo, busquemos más de Dios. Esto debe ser una reflexión personal para cada uno de nosotros sobre buscar más de Dios, estar con Él y en Él, porque Él solamente nos puede paralizar ese miedo al virus que sea, a la bacteria que sea. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias, Coralia, por este compartir con nuestras comunidades este hermoso tema de la fe, la enfermería, todo el tema de la salud, y así como redondeando un poco, valorar mucho más el trabajo de las enfermeras y enfermeros. Muchas veces hablamos muy a la ligera, comentamos muy rápido sobre de pronto protestas de la enfermería o sobre mil situaciones en este campo. Necesitamos ser más comprensivos. Y ahora que ha dicho el tema de la inmunología, también se ha comprobado científicamente que entre más critico, entre más juzgo, también el sistema inmune se va bajando. Todas las acciones de desamor, la que sea, nos baja el sistema inmunológico. Mientras que todas las acciones de amor, los pensamientos de amor, los pensamientos de ternura, los pensamientos de compasión, nos suben el nivel de nuestro sistema inmunológico. No con, bueno, no con poca información, sino con mucha información. Jesús lo decía.
Lo que yo les pido es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Porque el mayor nivel de defensa de la vida es el amor. Cuando nuestras vidas crecen, se desarrollan y cada día aumentan esa pasión por el amor, en esa vida de amor, entonces a todo nivel se vive mucho mejor. A todo nivel se vive como Dios quiere que vivamos, en alegría, amor y paz. Les pedimos a una de ustedes que haga la oración final, a ver, no sé cuál quiera hacerla, para culminar. Nuestro, te doy gracias por este momento, por este día. Te pido, Dios, que envíe tu Santo Espíritu para que more en cada uno de nuestros corazones, para que nosotros sigamos siendo luz, esa luz que viene de ti, Señor, en cada una de nuestras familias, en cada una de nuestras comunidades, que podamos nosotros, Señor, ir evangelizando tu palabra para llegar a todas esas personas tristes, esas personas desamparadas, esas personas que no tienen esperanza porque no te han conocido, Señor. Te presentamos todas nuestras necesidades y también nuestros errores. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mejorarlos, a recapacitar y a pensar siempre que tú eres un Dios de amor y por ende nosotros también tenemos que serlo así. Todo esto te lo pedimos, Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias a todos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y les invitamos a seguir participando de este su programa, De la Oscuridad a la Luz, un camino a la verdad. Mil bendiciones.